Cordial saludo para mi profesor Vladimir Pinzón. Mi nombre es Karen Lorena Ortega Zuluaga, soy estudiante de licenciatura en Pedagogía Infantil, tercer semestre, de la Corporación Universitaria del Caribe, SECAR. Hoy, en la asignatura de Cantos y Rondas, estaré realizando una entrevista a una docente. Ella es licenciada en Pedagogía Infantil y estaremos hablando acerca de esas experiencias pedagógicas de los cantos y rondas en el aula de clase. Profe, cuéntenos, ¿cómo es su nombre y cuántos años tiene de experiencia? Hola Karen, me presento. Mi nombre es Coet Castrillón Arenas. Soy licenciada en Educación Preescolar. Tengo 11 años de experiencia laboral, 6 años trabajando en jardines infantiles con la estrategia Buen Comienzo y de Cero a Siempre, y 5 años trabajando en el sector público con la Gobernación de Antioquia como monodocente. Profe, cuéntenos, ¿emplea usted los cantos y las rondas en sus prácticas pedagógicas? Señale cuáles. Si empleo cantos en mi práctica pedagógica, sí, por supuesto, pues es muy importante que un docente, tanto de primera infancia como de primaria, y específicamente entre transición primero y segundo, emplee canciones y rondas, ya que esto ayuda mucho en el aprendizaje de ellos. ¿Cuáles canciones implemento? Muchas, los que ellos desean. Yo siempre trato de llevar como una lista o diferentes canciones para que ellos escuchen, nuevas, no las de siempre, las que estamos enseñados a escuchar, que ellos exploren nuevas canciones, ya ellos escogen cuáles quieren cantar cada día y las ponemos en práctica, igual que los juegos o las rondas. Por ejemplo, yo sigo mucho un grupo musical que es de España, se llama Pica Pica, y hay una canción muy divertida que ellos cantan y se llama La Brujita Tapita. Ahí se manejan varios temas y también el conteo de números, y a ellos les fascina. Entonces, casi todos los días lo piden, La Brujita Tapita o Ladrillo a Ladrillo. A ellos les fascina. Entonces es muy predecible lo que se va a cantar, porque ya uno más o menos sabe qué les gusta a ellos y qué van a pedir todos los días. Pero la Brujita Tapita siempre, casi siempre la pide. Según la experiencia que usted ya lleva como docente, ¿cómo influyen los cantos y las rondas en los niños y niñas? Mira, los cantos y las rondas siempre van a influir de una forma muy positiva, pero tú como docente tienes que saber en qué momento hacerlo o cómo llegar a ellos. Por ejemplo, cuando estamos en un jardín infantil o en una transición que para ellos es tan difícil ingresar al aula y desprenderse de su casa, de su mamá, de su familia, es muy importante ambientar el salón con música, tener música que sea llamativa para ellos, porque esto ayuda a que ellos se relajen y puedan quedarse en el salón de clases con menos trauma, por decirlo así, o sin presentar menos pataletas o tristeza. Esto los ayuda a animarse, pero eso también depende en ti. O sea, la canción puede ser muy chévere, muy linda, muy dinámica, pero si tú como docente no sabes cómo llegarles a ello con la canción, pues no vas a lograr el objetivo que quieras. Pero las canciones siempre, siempre influyen de manera muy positiva, sobre todo cuando el niño está muy triste o está enojado, eh, recordando también pues que el cuerpo tiene ritmo y que esto los ayuda como empezar a moverse, a pararse, a explorar. Pero entonces sí, o sea, todo depende de la docente. Las canciones siempre, siempre van a influir de una manera muy positiva en todos los ambientes de aprendizaje que se tengan en el aula de clase con los niños, las niñas y las familias. Bueno, la siguiente pregunta es, ¿sabe usted dónde se originaron los cantos y las rondas? Bueno, hasta donde yo tengo entendido, los cantos y rondas
se han originado desde nuestros antepasados. Mm, mm, por ejemplo, con las familias o las comunidades indígenas, que ellos para todo realizaban como cantos. Si tú te pones a mirar en la historia indígena y de diferentes etnias, siempre realizan cantos para cualquier cosa. Entonces esto se ha originado, desde lo que yo tengo entendido, viene desde estas comunidades ancestrales indígenas, de diferentes civilizaciones. Cuando ganaban una guerra cantaban, si perdían también cantaban, si querían que hubiera lluvias cantaban, también lo hacían para comunicarse entre ellos, también por ejemplo para divertirse lo hacían. Entonces eso no es algo que surgió en este siglo o el siglo pasado, sino que esto viene, yo creo que desde el inicio desde el ser humano, desde que inició en la exploración del mundo, ha estado presente la música, los ritmos y por ende pues los instrumentos musicales que se han ido desarrollando cada día más y más. Profe, también quisiera que nos mencionara un canto que usted considere que fomente el aprendizaje en los niños y las niñas. Karen, mira, hay una pareja de cantantes que son hermanos, ya ellos pues en ese momento ya son personas muy adultas, ancianas, ya no cantan, pero creo que en los 80 y los 90, 80 y medio y 90, algo así, fueron un boom y que ahora muchas maestras los han seguido como utilizando sus canciones. Él se llaman Enrique y Ana y los utilizo mucho porque su contenido es sobre diferentes temas de aprendizaje. Por ejemplo, las tablas de multiplicar, que a los niños les es tan difícil aprendérselas. Bueno, y nuestra última pregunta para la docente es, profe, ¿qué opina usted acerca del contenido de las canciones que los niños y niñas escuchan? Bueno, el contenido de las canciones, a ver, todas las canciones o todos los contenidos no son para el mismo público. Ya eso va como entre, o sea, tú como mamá y como papá tienes que saber qué género o qué contenido escoges para que tu niño escuche. Obvio que en la calle se nos sale de las manos el manejo de esto porque casi todo el mundo escucha la música que quiere y la música de hoy en día no es que sea muy sana, es muy vulgar, sobre todo para que los niños la escuchen. Ya eso sí se nos saldría de las manos, pero ya todo va como tú como mamá o papá, cómo guías a tu hijo cuando escucha esas canciones con temas tan altos y tan fuertes. Si hablamos de los contenidos infantiles, son muy buenos porque son muy rítmicos, son muy anímicos y ayudan a que el niño lo incitan, mejor dicho, incitan al niño a que se mueva, a que se pare, a que explore, a que comparta. Entonces los temas que hay hoy en día son buenísimos. De esta manera, quiero agradecer a mi estimada docente por participar de esta entrevista y responder activamente a cada una de las preguntas realizadas. En verdad, los cantos y las rondas han tenido un recorrido a través de la historia. Hoy podemos todavía evidenciarlas en las aulas de clase, en esas instituciones, en esos jardines infantiles, reconociendo que esas canciones que nosotros implementamos para enseñar y para fomentar el aprendizaje por medio de cantos, rondas infantiles que podemos realizar con esos niños en la primera infancia, tienen un impacto para sus vidas, generando habilidades cognitivas, habilidades físicas, creando la parte social en ellos, donde puedan establecer esos vínculos, donde puedan relacionarse con otros niños y desarrollarse en medio de su entorno.